Bienvenidos a una nueva edición de Santiago Rural. Ya les presentamos los temas de hoy. María José Martínez del INTA se refiere al mejoramiento genético del garbanzo. Mauricio Santajuliana enumera alternativas en el almacenamiento de granos con humedad. Federico Dique de la Unión Agrícola sintetiza la campaña de algodón y soja en el norte del país. Dante Puello, también del INTA, expone ventajas de las pasturas megatérmicas. Por último, Federico Sánchez realiza una comparación entre rollos y megafardos. El INTA, junto a otras instituciones, trabajan en el mejoramiento genético del cultivo de garbanzo. La bióloga María José Martínez del INTA Manfredi presenta información. Soy María José Martínez del Laboratorio de Calidad de Grano del INTA Manfredi. Hoy vamos a hablar sobre la composición nutricional del grano de garbanzo, producido en Córdoba. Aquí trabajamos en el marco del proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia, en el proyecto de la red de garbanzo con las instituciones INTA, Manfredi, INTA Salta, Facultad de Ciencias Agropecuarias y CEPROCOR. Y CONICET, Cátedra de Bioestadística. El trabajo específico del Laboratorio de Calidad de Grano de INTA Manfredi es caracterizar la calidad química nutricional del grano de garbanzo de distintos cultivares comerciales que han generado el Grupo Mejoramiento Genético de la Facultad de Ciencias Agropecuarias conjuntamente con el INTA Salta, y de las líneas precomerciales que ellos van mejorando, de los dos tipos de garbanzo, Cabuli y Desi. La composición nutricional que determinamos acá, a partir de los granos, molemos el grano, obtenemos la harina, hacemos la determinación de proteínas con el laboratorio de producción animal con Alejandra Brunetti por el método Kjeldahl, y luego hacemos la extracción de aceite para determinar la composición nutricional del aceite. En el laboratorio empezamos con los granos enteros de las distintas líneas comerciales, cultivares comerciales y líneas precomerciales de garbanzo tipo Cabuli y tipo Desi, sembrados en ensayos experimentales en distintas localidades para también ver el efecto ambiental sobre la composición química nutricional, y empezamos moliendo de la harina, hacemos el análisis de proteína, luego extraemos con la harina el aceite, y el aceite luego lo metilamos y hacemos el perfil de ácidos grasos. Y también la determinación de tocoferoles o antioxidantes que tiene el aceite. Lo nuestro, o sea, el tema de la mejora genética en garbanzo, tiene una fuerte relación con el productor agropecuario. Es decir, si bien el trabajo de mejora es muy a puertas adentro, porque es la genética aplicada a las plantas, en el momento que uno tiene que hacer la evaluación de los materiales, lo hace en campo. Con el desarrollo de las variedades tuvimos que crear un criadero, o sea, hacer un criadero. Hoy el criadero tiene más de 20 años, se llama Alpa Sumac, es de tierra fértil, y tenemos muchos otros cultivares, además de lo de garbanzo. Luego el trabajo de mejora continúa, o sea, esto no es que termine ahí, sino que en paralelo se hicieron hibridaciones. Hibridaciones significa tener claro quién es la madre y quién es el padre y por qué los elijo. Eso nos permitió tener poblaciones segregantes. Segregantes significa todo un espectro de variabilidad. Y a posteriori nos permitió liberar otro cultivar, que es norteño. Norteño este año cumple los 20 años, ya deliberado, ¿no? Ya deliberado. A posteriori de eso hemos liberado dos más, que son Kiara y Felipe, ambos son UNC-INTA. Eso en cuanto a las variedades, ¿no? Dentro de lo que sería el garbanzo hay dos tipos varietales, los Desi y los Cabuli. Los Desi, el mundo los pide en un 80% y los Cabuli un 20%. Argentina, ¿qué produce? Los Cabuli. Entonces, pensando en las posibilidades de diversificar,
tenemos mutantes espontáneas y a su vez materiales introducidos, tipos de un grano grande, es el que nosotros conocemos, un grano blanco, claro, crema, grande. Y el DESI es chiquito, coloreado, va desde muy clarito a negro. O sea, del punto de vista nutritivo, los componentes son los mismos en cualquiera de los dos y varía. O sea, los compuestos antioxidantes van a estar en los DESI, no van a estar en los Cabuli en términos generales, o mayor proporción en uno y menor en otro. Teniendo en cuenta las perspectivas climáticas, donde advierten de algunos excesos hídricos, el INTA realiza una serie de sugerencias sobre el almacenamiento de granos con humedad. El ingeniero Mauricio Santajuliana habla al respecto. Para la zona centro de nuestro país, donde existe alguna perspectiva de tener una época de cosecha húmeda, con exceso de precipitaciones, falta de piso, para que puedan entrar los equipos a los lotes, es muy probable que existan algunas zonas que recolectarse los granos con alto contenido de humedad. Los dos factores principales que atentan contra un buen almacenamiento son la humedad y la temperatura, tanto sea en un sistema convencional de almacenamiento como en un silo bolsa. Si el productor debe almacenar sus granos húmedos en silo bolsa, las recomendaciones puntuales son cuidar la hermeticidad de la bolsa, saber que el periodo que puede mantener esos granos dentro de esa bolsa se reduce a no más de 3 meses, dependiendo del contenido de humedad. En el caso de soja, con hasta 15 o 16%, no excederse más allá del invierno de los 2 o 3 meses. En caso de maíz podemos un poquito más de humedad, pero no más allá del 17%. Para lo que es sistema convencional, si estamos almacenando húmedo, secar, si no se puede secar porque la secadora es un cuello de botella y tenemos muchas toneladas de humedad, almacenar en silo con una aireación muy reforzada, tratando de mantener la temperatura en un nivel lo más bajo posible hasta que esos granos puedan entrar en la secadora y ser acondicionados y posteriormente enfriados para no perder lo que es calidad y tampoco ni cantidad. Para sistema convencional de silos está la termometría. Básicamente monitorea todo lo que pasa dentro del silo en base a la función de los aumentos, la tasa de aumento de la temperatura. Cualquier factor biótico que haya adentro, hongos, presencia de alta humedad o insectos, genera un foco de calor que debe ser detectados por las termocuplas y que uno inmediatamente debe proceder o trasladando la mercadería o utilizando la aireación o fumigando en el caso de que sea insectos. En el sistema de silo bolsa tenemos la medición de la concentración de dióxido de carbono que determina el nivel de actividad biológica, que es un indicador de que tenemos problemas dentro del silo. Entonces, a través de los monitores de dióxido de carbono, nosotros podemos detectar dentro del silo cuáles son las porciones del silo que tienen alguna complicación de calidad y proceder a su extracción o determinar cuánto tiempo podemos seguir manteniéndolo de acuerdo a ese nivel de concentración y después, obviamente, planificar la extracción. Su mejor inversión es almacenar granos. Silos Marisa, tecnología metalúrgica. Fábrica de estructuras metálicas Zuligoy. Servicio de grúas y carretón para transporte. Zuligoy, con años de experiencia y tecnología de avanzada. Frutero y asociado, desde un comienzo al lado de Massey Ferguson. Tractores, cosechadoras, forrajeras. Piensa en rojo, piensa en Frutero y asociado. Asegúrate contra granizo en La Segunda, donde lo primero somos. Grupo Asegurador La Segunda. EQ Sociedad Anónima, concesionario oficial Pauli, Crucianelli y Mainero. EQ, desarrollamos soluciones útiles. ¿Pensás usar energía solar en tu campo o industria? Sansolar te asesora e instala para que puedas producir tu propia energía.
sistemas de bombeo de agua, parques y techos solares. Acordate, Sansolar te ayuda a ahorrar. El ingeniero agrónomo Federico Dique de la Unión Agrícola de Avellaneda presenta información sobre la actual campaña de algodón y soja. El algodón acá en toda esta zona se sembró en fecha óptima, digamos, si se quiere, se dieron las condiciones para arrancar la siembra a principio y mediado de octubre, y hoy esos cultivos se aguantaron bastante bien todo lo que fue la época de lluvia. En algunos casos el cultivo tiró carga, pero se reinició, digamos, al ser una planta perenne. La verdad que se comporta bien en situaciones de sequía, y también vimos ahora algo bastante se palió la situación de exceso de lluvia, y hoy esos cultivos están bien, se está abriendo, ya está la carga definida, en algunos casos ya se está tumbando la hoja para acondicionar el lote para cosecha, y se esperan buenos rendimientos. El precio todavía no abrió en la zona, los costos por supuesto son altos, los costos de producción, pero bueno, si los precios acompañan, los rendimientos yo creo que van a acompañar. El tema soja, hoy tenemos lotes que están llenando grano y tenemos lotes que todavía están en etapa vegetativa por todas estas cuestiones climáticas. Encontramos distintos tipos de plagas y situaciones de enmalezamiento, sojas que sufrieron el exceso de agua, y hoy es un día de 40 grados acá. Tenemos por delante 4 días más similares a este antes de un cambio de tiempo según los pronósticos, y la verdad que esos lotes que primero sufrieron exceso de agua hoy están sufriendo exceso de calor, digamos, están tirando carga y están sufriendo la sequía ya de manera muy marcada, digamos, y acompañando también lo que son plagas de sequía, plagas de verano como chinche, trip, que también están haciendo su trabajo en el cultivo, así que está bastante complicada la situación del cultivo de soja, sumando también el incremento de costos en la producción, el uso de insumos. Yo creo que los rendimientos no van a ser los esperados o superiores a lo que uno necesita como para que el número cierre, digamos. Va a estar complicado, una campaña relativamente complicada. Lo que es maíz y sorgo, acá se acostumbra mucho la siembra de maíz y sorgo atrás del cultivo de girasol. Se sembró lo justo y necesario. El productor que sembró sorgo es porque lo necesita, porque tiene su producción, tiene ganadería, que es la mayoría de los casos acá, y vienen relativamente bien, digamos, pero están atrasados a lo que normalmente vienen para esta época. Y maíz se sembró poco, con la menor tecnología posible. El cultivo de maíz sembrado en esta época es riesgoso para nuestra zona. ¿Por qué? Y es riesgoso por cuestiones climáticas. Un maíz sembrado en enero se apuesta a un rendimiento de 4 o 5 mil kilos para salvar los costos, y hoy es muy difícil llegar, porque esos maíces que se siembran en enero hoy se sembraron el 10 de febrero, hoy están todavía chicos, pero tienen mucho por delante para llegar a definir rendimiento, digamos, con el riesgo de heladas tempranas, con el riesgo de excesos de calor en etapa crítica también. Entonces eso lleva a que el productor apueste a poca tecnología, quiere invertir lo menos posible como por el riesgo, lógicamente, y hoy tenemos cultivos donde los híbridos que se usan no tienen toda la tecnología que hay en el mercado. Tenemos ataque de cogolleros, ya tenemos lotes con exceso de maleza por ahí, así que yo creo que estamos frente a una campaña de maíz y sorgo que, si el tiempo acompaña, vamos a andar relativamente bien, no como otros años, pero el productor por lo menos va a poder hacerse sus reservas para ganadería. En lo que es maíz para comercializar, prácticamente no se hizo.
ese lugar del maíz, el productor que le sobró semilla de soja, sembró una soja el 10 de febrero, que técnicamente sabemos que no es aconsejable, pero el riesgo es mucho menor, digamos, por eso es entendible la decisión del productor. Durante la recorrida de campos ganaderos en la provincia del Chaco, organizada por Semillas Magna, el ingeniero agrónomo Dante Puello del INTA El Colorado consideró ventajas de las pasturas megatérmicas. Las ventajas o desventajas respecto al uso de pastura. Nosotros estamos ubicados acá en lo que es el este o la zona oriental de la región chaqueña que denominamos. Los pastizales naturales en esta región son de baja productividad y baja calidad. O sea, es un muy buen recurso para vacas de cría, pero es un recurso que cuando nosotros tenemos que pensar en la recría de la vaquillona, en la recría del engorde novillo, digamos, es de baja calidad productiva. Las pasturas cultivadas son especies, más allá de que sean exóticas, que vengan afuera, después de 40, 50 años, digamos, que ha habido introducción y demás, hay muchas especies o cultivares que se adaptan a distintos ambientes. Entonces, en estos años uno ha podido ver, ¿no es cierto?, que hay muchas especies forrajeras que son de gran productividad y de muy buena calidad que se van adaptando a distintas especies. No es que todas las especies funcionen en todos los ambientes. Entonces, desde ese punto de vista hay una ventaja muy grande. Uno puede tener en distintos ambientes, porque estos son ambientes muy heterogéneos, incluso dentro de un mismo campo podemos encontrar distintos tipos de suelos y demás, y dentro de la región tenemos distintos ambientes en cuanto al régimen de lluvia, pero para cada zona donde tenemos distintos regímenes de lluvia, que llueve más o que llueve menos, o suelos con muy buena fertilidad, suelos inundables, suelos con problemas de salinidad, etc., encontramos una o varias especies que se adaptan a eso. Entonces, desde ese punto de vista, hay una ventaja interesante. Uno puede llegar a, no solamente duplicar, puede llegar a producir 4, 5, 6 veces más, ¿no es cierto?, con una pastura, digamos, una pastura que es la correcta, ¿no es cierto?, la elección correcta para ese sitio contra un pastizal natural. ¿Cuál sería la contra? No sé llamarle contra o cuáles son las cuestiones o aspectos que hay que tener en cuenta. Primero va desde la elección del terreno, porque muchas veces no se elige bien el terreno, entonces se siembra una pastura en un ambiente que no es el de él. Se embagata un pan en un suelo que tiene problemas sales y no funciona, o un suelo que tiene muy baja fertilidad en cuanto a nitrógeno y tampoco va a funcionar. Entonces la elección del suelo, del ambiente, ese es el primero. Segundo, la preparación de suelo. Normalmente acá un productor decía, bueno, sí, yo tiré 4 o 5 kilos de semilla por hectárea y efectivamente es lo que hacían, era tirar semilla. No, hay que pensar que un cultivo, hay especies forrajeras, lotes de pastura que tenemos, ¿no es cierto?, digamos, datos, información que tienen más de 20 años de productividad. Por lo tanto, quiere decir que si nosotros vamos a tener o instalar una pastura que la podemos llegar a amortizar a 20 años, entonces habría que preparar el suelo como si fuese un cultivo. Entonces, ese es el segundo aspecto, la preparación del suelo. El momento de la siembra, una buena siembra. Y tercero, el manejo en sí. Cada especie tiene distinta estructura, especies de porte bajo, rastrero, de porte alto, erecto, una encaña más, encaña menos. Entonces hay cuestiones de manejo, que hay que hacerlo de la manera que corresponde, de la manera adecuada para cada una de esas especies. Y bueno, todo eso son procesos, digamos. Entonces un productor que de golpe quiere hacer una pastura, entonces lo que hace es quiere reemplazar su pastizal natural o por a veces un desmonte y poner la pastura y es eso, pero requiere todo un proceso, ¿no es cierto?, de aprendizaje para haber elegido la especie correcta, para haber hecho la preparación, ¿no es cierto?, del suelo correcta y la implantación y después el manejo correcto para que eso realmente sea productivo, eficiente y duradero. Y bueno, nosotros, ¿cuál es el producto que pensamos sacar de esta jornada específicamente? Entonces, es aprovechar los recursos, primero, ¿no es cierto?, que tiene el productor. En este caso, no es un productor, es una empresa, pero que abre las puertas como para poder hacer evaluaciones, seguimiento de algo que nosotros venimos desde hace años pregonando, que es mejorar la productividad del alimento, ¿no es cierto?, que necesita para esos vacas, novillos, vaquillonas. Entonces, el hecho de que un productor, una empresa, abra las puertas, eso para nosotros, como en este caso lo hizo Don Pano, ya es algo realmente relevante, importante. Porque para extrapolar información que a veces sacamos de parcelas chicas o de lotes chicos dentro de la estación experimental, en este caso en la experimental del Colorado,
y poder hacerlo, ¿no es cierto?, a nivel de predio, a nivel de campo. Poder contar, ¿no es cierto?, con el apoyo de, en este caso, Semillas Magna, que tienen, digamos, cierta especialidad, si se quiere, en lo que es braquiaria, sobre todo lo que es el Mulato 2, que es uno de los híbridos que tiene, como yo decía hoy, un gran potencial de rendimiento de producción. Entonces pensamos que lo que hace esto, ¿no es cierto?, instituciones, productores, empresas, es poder sinergizar, ¿no es cierto?, la posibilidad de generar información, no para que muera acá, sino que información que la idea es después eso, a través de incluso jornadas de este tipo abiertas, a tranqueras abiertas, poder difundirla como para que llegue, digamos, a todos los productores de la región y sea, digamos, un punto, digamos, de avanzada como para poder nosotros, que es justamente el trabajo nosotros del INTA, es poder generar información y difundirla. Balsuar 3, venta de semillas, agroquímicos, acopio de cereales, reparto de gasoil al agro, canje de combustibles por granos. Balsuar 3, acompañando la producción de sus tierras. Metalúrgica Landi presenta un novedoso calentador de leche para terneros. Equipo simple y económico que facilita la alimentación manteniendo la calidad de la leche. Ideal para preparar sustituto. Metalúrgica Landi. WhatsApp 3562 15 514 999. Segman presenta sus nuevos desarrollos: desparramador expulser, rastras de discos y rolos trituradores de 3 metros de labor. Segman. En Experiencia Forrajera de Ameguino, el ingeniero agrónomo Federico Sánchez realizó una comparación entre los beneficios de usar rollos o megafardos. Bueno, un poco lo que estamos tratando de inculcar bajo este concepto de rollo versus megafardo es tratar de levantar la calidad del heno de alfalfa, que nuestro país sigue, si bien ha evolucionado en los últimos años, sigue muy distante de lo que nosotros pretendemos meter adentro del mixer. Porque cuando hablamos de heno de alfalfa estamos hablando de una fuente de fibra, pero que además, si nosotros hacemos el proceso correctamente, podemos cuidar la hoja, que tiene niveles de 25, 26, 27% de proteína bruta, con alta digestibilidad. Entonces eso nos hace un aporte de un ingrediente que normalmente, por ejemplo, en un tambo usamos de un 10 hasta un 15% en la dieta, que es un aporte muy interesante y que puede hacer reducir otro de los ingredientes proteico o energético que estamos usando. Entonces, y lo más fundamental es que cuando nosotros hacemos el costo de hacer un kilogramo de materia seca de heno de mala calidad y hacer el costo de hacer un kilogramo de heno de buena calidad es exactamente el mismo. Para los dos tenemos que cortar, tenemos que rastrillar y tenemos que después hacer el rollo o el megafardo. Entonces, lo fundamental es realizar el corte en el momento oportuno. Siempre decimos ir mirando el rebrote, que tenga unos 5 centímetros el rebrote basal, poner la segadora acondicionadora a 6-7 centímetros de altura de corte, realizar el corte en botón floral, y desde ese punto ya empezamos a asegurarnos un estándar de calidad. Obviamente usar una segadora acondicionadora y no usar una hélice, porque la diferencia entre usar una u otra por hectárea y por año son 5.200 megacalorías que nos aporta usar una segadora. Entonces son 1.400 litros de leche o 283 kilos de carne por hectárea y por año de usar una máquina que realmente fue diseñada para cortar alfalfa con una segadora acondicionadora, respecto a una hélice que fue diseñada para desmalezar banquinas y no para cortar alfalfa. Entonces, usar la máquina correcta, rastrillar en el momento oportuno, rastrillar con niveles de 35%, entre 35 y 30% de humedad si vamos a hacer un rastrillo estelar. Si usamos un giroscópico, por ahí podemos ir un poquito más húmedo al 40%, pero no más seco, no cuando estamos a punto de hacer el rollo, porque en ese momento tenemos pérdidas que son muy cuantiosas. Regular bien el rastrillo para no portar tierra. Y bueno, y después viene el momento de la nidificación, donde nosotros podemos hacer rollo o megafardo. En el caso del megafardo, nosotros hablamos que es el 18% de la producción de nuestro país,
en el cual es un producto que la mega enfardadora, el usuario de una mega enfardadora normalmente es un contratista o es un mega productor de alfalfa que da un servicio, pero a su vez su principal unidad de negocio es comercializar después esos megafardos, ya sea en la exportación, que es un negocio que está creciendo en Argentina, pero fundamentalmente en el mercado interno. Lo que es muy importante del megafardo es que por ahí se hacen zonas que son climáticamente favorables para hacer heno de alfalfa, como es el centro de la provincia de Córdoba, norte de Santa Fe, norte de la provincia de Santiago del Estero, y luego se abastece zona donde es muy complicado hacer un rollo de calidad, como puede ser las zonas más del sur de Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires. Pero el rollo sigue siendo un arma fundamental. El 70% del heno que hacemos en Argentina sigue siendo un formato de rollo que está en manos o del productor o de un contratista zonal. Entonces es fundamental para lograr calidad y hacer un rollo de calidad, que vuelvo a repetir, tiene el mismo costo que hacer un rollo de mala calidad, hacerlo en el momento oportuno, empezar abajo de 20% de humedad y detener la tarea cuando tenemos 13% de humedad. Hasta 13% de humedad las pérdidas nunca superan el 3%. Si no, abajo de 3% de 13% de humedad las pérdidas se disparan para arriba y lo único que vamos a enrollar es tallo. Entonces es fundamental tener ese concepto, comprar un humedímetro. Un humedímetro tiene un precio en el mercado hoy de 6.000, 7.000 pesos y es un accesorio que nos permite hacer las tareas en el momento oportuno y no estar haciendo todo a ojo como lo hacemos tradicionalmente, y es ahí donde muchas veces se nos escapa la hoja y se nos escapa la calidad del heno que estamos confeccionando. Llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural. Gracias por acompañarnos.